Voces críticas a la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica han señalado que se pone en situación de desventaja al sector privado, que tendrá repercusiones negativas en el medio ambiente y que subirán los precios a los consumidores. Pero, ¿qué tanto? ¿Qué tanto tienen que ver estas críticas con una defensa del llamado modelo neoliberal? ¿Qué tan ventajoso es priorizar a la industria nacional y al sector público en el contexto actual? Para debatir sobre esta y otras iniciativas que están en la agenda legislativa, le doy la bienvenida con mucho gusto a Martí Batres, senador por Morena, a Hernán Salinas, diputado federal por el PAN, y a Enrique Ochoa Reza, diputado por el PRI. Gracias a los tres por aceptar esta invitación. Los invito a conocer las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Déjenme plantearles la primera pregunta de esta noche. Creo que López Obrador y su gobierno han dejado en claro que una de sus prioridades es el rescate a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para lograr la soberanía energética, o por lo menos para recuperar la rectoría del Estado en el ámbito energético. En ese sentido, me parece que ese debate también tiene que ver con qué tipo de modelo energético queremos. ¿Por qué vale la pena continuar por el camino de la liberalización económica en materia energética, el camino que se abrió con la reforma energética, o por qué valdría la pena transitar hacia un modelo que en todo caso beneficie más a la industria nacional o que esté más volcado, digamos, al sector público? Vamos a empezar con Enrique Ochoa Reza, por favor, diputado. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad es la empresa de energía más grande que tiene el país, tiene grado de inversión, reporta utilidades positivas cada año desde el 2016 a la fecha. Antes del 2016 perdía dinero la CFE, pero ahora gana dinero cada año. Y estaba en un proceso de renovación muy importante con la posibilidad de comprar energía a través de subastas que le permitieran hacerse de energía de más bajo precio y amigable con el medio ambiente. La iniciativa preferente afectará todo eso. Obliga a la Comisión Federal de Electricidad a generar energía con combustóleo y diésel, que son más caros y contaminantes, y estos se despacharían antes de la energía que produce el viento o el sol, indistintamente si esto lo produce el privado o el público. Y por otro lado, se despacharía el combustóleo y el diésel antes de las generaciones con gas natural que provienen del sector privado. Entonces, esto encarecerá el servicio de energía eléctrica para los mexicanos, para las familias, para los comercios y para las industrias que generan empleo, pero también para los servicios públicos, para las escuelas públicas, para los hospitales. Entonces, lejos de ayudar al país, esta reforma encarecerá el servicio de energía y lo hará también más contaminante porque se privilegiará el combustóleo y el diésel. Esto también afectará la salud pública justo cuando se enfrenta una pandemia que lo que propone es afectar a los pulmones de los mexicanos. No se puede generar energía eléctrica con combustóleo y diésel, que afectará todavía más la salud pública. Gracias, diputado. Senador Martí Batres, por favor, un minuto. Muchas gracias, Hernán. La iniciativa que ha enviado el presidente de la República busca corregir varias cosas. En primer lugar, que durante estas reformas energéticas que se hicieron en el periodo neoliberal, en los gobiernos pasados, se entregó la generación de la electricidad a las grandes compañías extranjeras y el gobierno subsidia a esas grandes compañías extranjeras y se desplazó a la Comisión Federal de Electricidad de una manera artificial. A la Comisión Federal de Electricidad se le ataron las manos para la generación eléctrica, mientras que se obligó a la propia comisión a comprarle la energía a estas grandes compañías. Eso ha redundado en un proceso de encarecimiento y de endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Entre el 2013 y el 2018, la deuda de la Comisión Federal de Electricidad creció de 133,000 millones de pesos a 231,000 millones de pesos. Gracias, señor.
Diputado alrededor Hernán de 100,000 Salinas, millones. por favor. Gracias. Pues mira, muy puntual. Nosotros también estamos a favor de un CFE fuerte, de un Pemex fuerte. Lo que no estamos a favor es de que se pretenda crear esa fortaleza a través de eliminar arbitrariamente y de forma inconstitucional a la competencia privada y sobre todo con un alto costo económico y ambiental para el país. Entonces, es muy claro y lo debo decir, no nos oponemos a que México tenga la rectoría y la soberanía en materia energética, la apoyamos. Lo que no se puede es tomar iniciativas como la que presentó el presidente, repito, arbitrarias e inconstitucionales que van a traer un mayor costo a los mexicanos, porque un dato que es muy puntual, CFE en la última subasta compró energía a $17.5 el megawatt. No hay ninguna sola planta de generación de CFE que genere ese precio. Y el sobrecosto lo pagamos todos nosotros, los usuarios. Bien, déjenme plantearles otra pregunta. Quiero primero dirigirle esta pregunta al diputado Enrique Ochoa Reza. El presidente recordó ayer en su conferencia matutina la carta del presidente Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica y dijo esto: es una vergüenza que militantes del partido que llevó a la presidencia Adolfo López Mateos, los mismos militantes, estén defendiendo las privatizaciones. Enrique, ciertamente fue el gobierno de Enrique Peña Nieto el principal promovente de la reforma energética que permitió la entrada de las empresas privadas al mercado energético. ¿Qué contestarías a esta afirmación que hizo el presidente y qué te dice a ti esta carta que leyó, que ya leyó 2 veces en la mañanera, por cierto? El mundo va hacia las energías renovables. Los contextos tecnológicos cambian y todos los ciudadanos tienen el derecho de producir y de consumir su propia energía limpia. Imagínate el mundo hacia adelante con paneles solares en departamentos, casa, habitación, parques públicos, de manera tal que se pueda generar de manera soberana, con el menor costo posible y con procesos amigables al medio ambiente para generar energía eléctrica. Por lo tanto, el contexto constitucional y el contexto legal se ajustan para incorporar los cambios tecnológicos para beneficio de la población. No puedes tener una constitución estática a lo largo del tiempo que va en contra de los avances tecnológicos. Hacia allá va el mundo. Entonces, pensar fuera del contexto, pues eso es afectar los intereses de la nación. Lo que se requiere son espacios de participación libres para la ciudadanía y que la ciudadanía escoja las mejores alternativas tecnológicas para tener energía eléctrica suficiente, de bajo costo, amigable con el medio ambiente, disponible cada vez que lo requiera. De eso se trata el punto que estamos impulsando. Menores costos y mejor medio ambiente. Gracias, diputado. Martí Batres, ¿qué contestas a esto que acaba de decir Enrique Ochoa Reza? No es así, porque no es cierto que participación privada sea sinónimo de energías limpias. Hay también empresas privadas que producen electricidad a partir del combustóleo. Y por otro lado también la Comisión Federal de Electricidad produce energías limpias a partir de las hidroeléctricas, a partir del agua. Es decir, esas energías no se reconocen como energías limpias para garantizarles el negocio a las grandes transnacionales españolas. Entonces decir, bueno, todo se tiene que privatizar porque solo lo privado es limpio, es falso. Además de que muchas de estas empresas que supuestamente producen energías limpias tienen consecuencias ecológicas funestas que ya analizamos en uno de tus programas, por cierto, mi querido Hernán. Bien, gracias, Martí. Hernán Salinas, ¿participación privada es sinónimo de energías limpias o no lo es? Mira, la participación privada lo que ha permitido a este país, y lo dije en mi última intervención, es lograr hacer instalaciones de grandes parques solares, grandes parques eólicos, que lamentablemente hoy la Comisión Federal de Electricidad no tiene los recursos disponibles para hacer estas inversiones. Entonces, evidentemente sí hay muchos de los grandes proyectos de generación privados son en base a energías, a fuentes renovables. Obviamente también hay proyectos privados que utilizan gas, que usan generación en base a gas, pero bueno, son matrices según el proyecto. Lo que sí quiero decir es que hoy el gobierno federal no tiene la capacidad económica
para poder invertir en la generación necesaria para el país y necesita al capital privado para coadyuvar en este tema. Y eso es lo que no se ha dado cuenta el presidente, no se ha dado cuenta Morena, que si no tenemos inversión del capital privado, vamos hacia una escasez de energía que pone en riesgo el crecimiento de este país. Quizás es lo que quieren, quizás es lo que gustan. A Morena le gusta que, y lo han dicho sus líderes, que pues el país no crezca, simplemente sean abrazos y no balazos, y el crecimiento económico no les interesa. Ahora, yo recuerdo que el gobierno de Peña Nieto ponía especial insistencia en que tardaríamos en ver los resultados de la reforma energética. Y efectivamente, lo cierto es que la reforma energética fue un causante de los famosos gasolinazos de 2017 y 2018. Muchos lo ven así, por lo menos gracias a la liberalización de los precios. Entre 2012 y 2017, los precios de las gasolinas subieron entre 47 y 48%, según los datos que pude ver. En algunas zonas del país, las tarifas eléctricas también subieron hasta un 16%. Y no cabe duda que las deudas de Pemex y CFE empeoraron. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuáles dirían que han sido los beneficios de la reforma energética y por qué pareciera que beneficiaron solo a unos cuantos? Empecemos con Hernán Salinas esta vez. Gracias. Pues mira, yo creo que en efecto los beneficios de la reforma energética, como se planteó inicialmente, tardaban en verse. Todas las reformas estructurales en un país no pueden esperar que den resultados inmediatos. Creo que ese fue un error y hay que reconocerlo de planteamiento mercadológico de la reforma cuando se dijo que iban a haber efectos inmediatos en el bolsillo de los ciudadanos. Pero creo que la parte más importante que debemos de considerar, y hablando del tema eléctrico, que es el que nos tiene aquí, claro que sí han habido beneficios en el sector de la reforma, y lo dije en su momento. CFE logró comprar energía muy barata a través de las subastas y le permitió ahorrar cantidades importantes que lamentablemente en plantas de generación de CFE tienen costos mucho más elevados. El usuario final no lo vea por los 80,000 millones de subsidio que se le da a la CFE es otra cosa y que pudiéramos debatir en otro espacio con mucho gusto. Gracias, diputado. Enrique Ochoa Reza, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué aumentaron los precios y por qué crecieron las deudas de CFE y de Pemex? El precio de la energía eléctrica depende del precio de los combustibles que utilizas para generarla. Por eso, si utilizas, como ahora lo hace el gobierno, combustibles caros y contaminantes, generas energía eléctrica que le venden al ciudadano cara y contaminante. En cambio, si utilizas la tecnología de punta y generas energía eléctrica con la fuerza del sol, del viento, del agua, del vapor del subsuelo o del gas natural, los costos de energía bajan y las tarifas pueden ser mucho mejores para la ciudadanía. La reforma energética lo que permite es que la Comisión Federal de Electricidad y el sector privado y el sector social puedan competir para ofrecer mejores condiciones de tecnología y precio para beneficio de la ciudadanía. Lo que esta iniciativa preferente que está proponiendo Morena está por hacer es quitar toda la manera en que funciona el sistema eléctrico en México o en cualquier país desarrollado y van a poner por adelante la generación de energía cara y contaminante con combustible y con diésel. Aprovecho para anotar, no es cierto que el sector privado utilice combustible, ese lo utiliza la Comisión Federal de Electricidad, que se lo pasa en grandes cantidades de petróleos mexicanos. Lo que se trata de hacer en un sistema eléctrico moderno es desplazar los combustibles caros y contaminantes y utilizar mejor las energías de futuro. Se puede usar el agua, Martí, con todo eso los construyeron los gobiernos del PAN y del PRI. Ustedes no han hecho y no han puesto un peso en una nueva hidroeléctrica. Valdría la pena que lo hicieran. Martí, ¿qué contestas a esto? ¿Por qué subieron precios y creció la deuda? Yo todavía no escucho una respuesta a esto. ¿Y qué nos dices sobre estas posturas que ponen hoy sobre la mesa los representantes del PRI y del PAN? Bueno, mira, primero te quiero decir que las empresas estas supuestamente limpias contaminan y despojan a los campesinos de sus tierras, desertifican tierras, es decir, tienen efectos destructivos ecológicamente. En segundo lugar,
No es cierto que queramos prescindir de los privados. Los privados seguirán participando también en este proceso. Sin embargo, también hay que invertir el orden de prioridades. Y si bien los privados producen algunos, no todos, energías limpias, también la Comisión Federal de Electricidad produce energías limpias, pero esas energías limpias no están reconocidas. Y en efecto, se construyeron hidroeléctricas en otras épocas, en una época donde había más nacionalismo en el gobierno, pero ahora los propios gobiernos del PRI son los que han desmantelado todos esos procesos y quieren acabar con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué se encarecen los precios? De ninguna manera, eso no es cierto. Porque el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, subsidia a las empresas transnacionales. Ahí hay una simulación. Entonces sube la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, suben las tarifas para que el Estado subsidie las fallas que hay en el despacho de la energía eléctrica. Bien, Martí. 30 segundos, por favor, Enrique Ochoa Reza, para responder a esto, por favor, para réplica. Eso no es cierto. Está la cuenta pública y muestra que CFE Transmisión tuvo ingresos por 18,000 millones de pesos hace un par de años y por 12,000 millones de pesos hace 3. La cuenta pública del año pasado lo tendremos en cuestión de semanas y el senador sabe que no es cierto ese dato. Ahora, por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad genera utilidades, pero además el Congreso le dio más de 70,000 millones de pesos en subsidios y por esa razón es que las tarifas están subsidiadas. Pero si ustedes van a promover el uso del combustible del diésel, ese subsidio va a tener que subir tan solo para mantener las tarifas actuales. Y un dato, Hernán, porque también hay que decirlo, las tarifas eléctricas ahora en el contexto de la pandemia, y lo puede decir la población, han subido a partir de los recibos locos. Es decir, hay una afectación a la población en el contexto ya del gobierno de Morena por unos recibos que están gravando por demás a la población y creo que eso lo han atendido aquí en la octava en distintos noticieros. Martí Batres, ¿qué contestas a esto? 30 segundos, por favor, antes de irnos a un corte. Bueno, las tarifas eléctricas crecieron durante el gobierno de Peña Nieto, durante el gobierno del PRI. Es decir, ese es el verdadero dato histórico. Sí, claro que es cierto. Y en segundo lugar, creció la deuda. Durante el gobierno de Peña Nieto, la deuda de la CFE pasó de 130,000 millones a más de 230,000 millones de pesos. Esos son datos duros. Bien, Hernán Salinas, por favor, antes de irnos al corte, 30 segundos. Bueno, es evidente que hay una cerrazón por parte de Morena de reconocer la realidad y siguen construyendo su discurso ideológico, quizás más con miras a la elección del 2000, a esta elección próxima de junio, con datos duros de lo que le conviene al país. Yo simplemente voy a cerrar diciendo, la iniciativa es inconstitucional, va a sumir al país en una severa crisis de incertidumbre legal y constitucional para los generadores de energía y los platos rotos los vamos a pagar todos los mexicanos con un mayor costo de energía en el mediano y largo plazo. Bien, déjenme ir a un corte y seguimos con este debate que está muy bueno y se va a poner mejor. Ya regresamos. Gracias, estamos de regreso en el octágono en una mesa de debate con Enrique Ochoa Reza del PRI, Hernán Salinas del PAN y Martí Batres de Morena. Retomando un poco lo que estaba planteando Martí, CFE durante los últimos años quedó relegada y con serios problemas financieros. Entiendo que durante el sexenio pasado la deuda externa de la comisión creció en un 74%. ¿Les parece que en ese sentido rescatar a la CFE es una causa perdida o es una tarea necesaria? ¿Cómo hacerla más competitiva si no subsistiera la iniciativa del presidente? Martí Batres. Hernán. Bueno, pues, ¿quiere que Enrique a ver, adelante, por favor, Enrique, adelante. Gracias. Hay que precisar los datos que estás diciendo. La Comisión Federal de Electricidad tiene grado de inversión internacional. Pemex lo ha perdido. La Comisión Federal de Electricidad tiene utilidades anuales desde el 2016 a la fecha. La deuda que tiene la Comisión Federal de Electricidad es manejable y se mantuvo cerca de un punto porcentual, como es la deuda de todas las empresas de generación de energía eléctrica. Yo creo que estás enfocando el debate de una manera equivocada. La CFE es una empresa fuerte, lo ha dicho el director Bartlett en las comparecencias que ha presentado en la Cámara de Diputados. ¿Es correcto este dato de una deuda del 74% más importante del país. diputados? ¿Es correcto este dato?
No, lo que estás dando es el dato de la inversión que se hizo en nuevas centrales de generación, precisamente que son las más eficientes que tiene CFE en su propio parque, que son Bien. las nuevas centrales de ciclo combinado, 7 de ellas. De hecho, acaba el director Manuel Bartlett de anunciar una colocación de bonos de $2,000 millones, de 20,000 millones de dólares, que son más de la deuda que se colgó en todo el sexenio del presidente Peña Nieto. ¿Por qué? Porque lo necesita para un programa de inversión amplísimo. Bien. ¿Qué puedes decir sobre esto, Martí Batres? Llevan 2 años y medio que el presupuesto no le ha dado esa inversión. Bien. Le tuvo que salir al mercado de Estados Unidos a conseguir el dinero. Ahí está el dato, se salió publicado esta semana pasada. Gracias. Bueno, evidentemente la Comisión Federal de Electricidad es una empresa fuerte y eso lo hemos dicho desde hace muchos años, cuando hemos defendido esta Comisión Federal de Electricidad precisamente de los ataques de los gobiernos del PRI. El intento de la privatización tiene mucho tiempo, empezó con Carlos Salinas de Gortari y fue una privatización forzada y la justificaron con el asunto de las energías limpias y la ecología, como si solamente los particulares pudieran producir energías limpias y no lo pudiera hacer también la empresa pública. Y a la empresa pública la ataron de manos para que no pudiera producir estas energías o para que no se adquieran estas energías. Entonces a la CFE la obligan a estar comprando energías y subsidiando las energías de los particulares y la atan de manos para que no pueda estar adquiriendo y ejerciendo su propia energía limpia. Entonces, ¿qué es lo que plantea la iniciativa? Sí, claro que sí. ¿Y qué es lo que plantea la iniciativa del presidente? Que en efecto se sigue adquiriendo energía de los privados, de los particulares. No es cierto este discurso tremendista de que ya los particulares no van a tener certidumbre. No, sí, van a poder participar, pero también la CFE. Y Bien. Empezando por la CFE, porque finalmente es la empresa de la nación y el tema de la electricidad tiene aspectos económicos, pero también tiene aspectos de seguridad nacional. Bien, Hernán Salinas, por favor. Solo buscan su negocio. Los particulares no se van a preocupar por darle al país la certidumbre de la energía eléctrica. ¿Solo Eso buscan lo tiene que hacer su negocio, Hernán Salinas? A ver, insisto, lo único que vemos con la participación del senador es un mensaje con mucha carga ideológica, pero con pocos argumentos económicos y argumentos que le beneficien al ciudadano de manera directa. Debe ser muy claro. Los ciudadanos, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscamos en la energía? Buscamos energía, que la disponibilidad, que cuando queramos usar energía, prendamos el switch y hay energía, y queremos energía al mejor precio posible. Y eso es lo que el ciudadano nos está pidiendo. Y lamentablemente la reforma que plantea el presidente pone en riesgo ambos. Pone en riesgo la disponibilidad de energía y pone en riesgo el mejor precio posible. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es crear una ventaja artificial para la CFE. Y lo hemos dicho, insisto, no estamos en contra de una CFE fuerte, de una CFE eficiente. Lo que estamos en contra es que lo hagan de manera artificial, eliminando arbitrariamente a la competencia y que esto evidentemente sea, ya dicho de paso, inconstitucional. Y aunque se ríe el senador, la Corte se lo va a tumbar, la Corte les va a tumbar esta reforma como les tumbó los acuerdos del año pasado, porque es inconstitucional. 30 segundos, por favor, Enrique Ochoa. Cómo no, quiero puntualizar de manera muy clara, yo estoy a favor que la Comisión Federal de Electricidad genere energía, que lo haga de manera competitiva, con los combustibles más económicos y amigables con el medio ambiente y que lo haga en todas las tecnologías. Eso lo puede hacer la Comisión Federal de Electricidad hoy, lo puede hacer con la reforma energética, lo puede hacer siempre. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cuál es el orden que se va a despachar la energía eléctrica. Y la energía eléctrica se debe despachar la más barata primero. Así funcionan todos los sistemas eléctricos del mundo. La iniciativa preferente cambia eso y pone por adelante el combustorio y el diésel de CFE en lugar de las energías limpias o más económicas de cualquier sector que la produzca. Gracias, Nada más Martí, para por aclararle favor. muy bien al senador Batres cuál es el centro del debate. Todos estamos a favor que CFE genere. Lo que debe de hacer es generar en las mejores condiciones de precio para beneficio del pueblo de México. Martí Batres, 30 segundos. Sí, bueno, esto que dice el diputado no es cierto. No se busca poner por delante las energías sucias de la CFE. Se busca poner por delante la energía producida en hidroeléctricas. Aquí está en el proyecto que se ha enviado por parte del presidente. Termina de leer el listado, Martín, termina de leer el listado. En primer lugar, las energías. Usted ha hablado el doble de tiempo, diputado. Permítame, por favor. Por eso, y En primer después lugar, el listado que la dice. energía producida. Permítame, diputado.
Te pido, Hernán, si me repones Por el tiempo. favor, adelante, Gracias. senador. En primer lugar, las energías producidas en hidroeléctricas. Eso es en primer lugar. Es falso ese discurso de que se quiere priorizar la energía No, en sucia. segundo y en tercero. Y también se contempla la energía eólica o solar de los particulares. Las dos cosas. ¿En qué lugar? ¿En qué secuencia? Pero se está, déjeme hablar, diputado, se está priorizando la energía limpia que produce la CFE. Cambió el orden de prioridades nada más. Los particulares seguirán participando. No regresamos al viejo monopolio de la CFE. Pero cuando hablan del viejo monopolio de la CFE, reconocen que toda la generación de electricidad la hacía la CFE. Introdujeron artificialmente a los particulares con un discurso ideológico. Ahí sí, la carga ideológica está de aquel lado, del PAN. Y del otro PAN también, por cierto, porque los priistas se hicieron panistas y abandonaron el nacionalismo económico. Los priistas se hicieron panistas, los panistas se hicieron priistas. Ándale, vamos a cambiar de tema. Vamos a regresar al debate. A ver, regresemos al debate. 30 segundos, por favor, para intervenir sobre eso. Si analizamos la exposición de motivos de la iniciativa, pues bueno, ahí queda muy claro que la carga ideológica que pretende, que le imponen, pues ahí está, y no hay que atender mucho. Y yo insisto en un tema, a ver, y creo que no debemos de desviarnos. Esta iniciativa que presenta el presidente le hace un flaco favor a nuestro país, que además, y debo de meterlo en ese debate, lo que está creando es una incertidumbre, no solamente para la inversión en el sector energético, sino en general, porque está cambiando las reglas del juego. Bien. Y dime, ¿quién va a querer venir a invertir en un país donde al contentillo del presidente y de sus aliados cambian las reglas del juego, pisoteando la Constitución, tratados internacionales y muchas otras normas de ese calado? Bien, diputado, déjenme, por favor, Hernán Gómez, ir a una puntualización. Una puntualización antes del corte, por favor. Si el senador Martí Batres leyera al público el orden de despacho que propone la iniciativa preferente, lo que dice es, primero el agua, después lo nuclear, después todas las centrales termoeléctricas de CFE, ahí se incluye el combustóleo y el diésel, después la energía solar y eólica privada, y después el gas natural privado. Ese es el orden que propone la iniciativa preferente. Eso pone por adelante el combustóleo y el diésel, producida con sol y con viento del sector privado, y por adelante del gas natural del sector privado. Ese orden que está proponiendo a esta puntualización, afecta el equilibrio económico del sistema. Ese es el problema, encarecerá el sistema eléctrico nacional y pone por adelante energía eléctrica cara y contaminante. Esa es la verdad de la iniciativa. Senador Martí Batres, ¿quiere responder o nos vamos a un corte? El punto fundamental es darle prioridad a la energía producida por las hidroeléctricas de la CFE. Se cambia el orden. Se produce energía limpia y energía derivada de petróleo, tanto por lo público como por lo privado, por el sector público y por el sector privado. Pero se le está dando prioridad al sector público, en este caso. Es decir, el combustóleo se despacha antes que las renovables, ¿sí o no? Al sector privado. En ambos casos, tanto en lo público como en lo privado, se le da prioridad a la energía limpia, en uno y en el otro caso. Déjenme ir a un corte, ya estamos de regreso. No se vayan, seguimos en el octágono. Gracias, estamos de vuelta en el octágono, en una mesa de debate con Enrique Ochoa Reza, Hernán Salinas y Martí Batres. Un debate PRI-PAN Morena. Déjenme hacerles una pregunta. Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, fue de los primeros en reaccionar a esta iniciativa y dijo que se trataba de una expropiación indirecta, ya que el presidente arbitrariamente dijo busca impedir la competencia en el sector eléctrico nacional. Pero la llamó expropiación indirecta. ¿Qué opinan de esa expresión que utilizó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial? ¿Es exagerada o es precisa? Enrique Ochoa Reza, empecemos contigo. Un minuto. Es puntual porque hay dos artículos transitorios que precisamente ponen en duda la continuidad de dos modalidades de participación en el sector eléctrico que provienen de la reforma de 1993 y que dejó de tener vigencia en la reforma energética del 2013.
son las modalidades productores independientes de energía y permisos de autoabastecimiento. Estas dos modalidades que dejaron de tener vigencia hacia adelante en la reforma energética, se les mantiene por no aplicarles retroactivamente de manera negativa en perjuicio de persona alguna la reforma hacia atrás. Entonces tienen por adelante algunos 4 años, unos 6 años, unos 7 años y terminarán esos permisos. Pero esta iniciativa preferente pone en esos transitorios la posibilidad de eliminar la vigencia anticipadamente. A eso se refiere el Consejo Coordinador Empresarial. Nosotros en la reforma energética respetamos la no retroactividad de la ley. Aquí en esta iniciativa no se respeta, pues es inconstitucional, afecta el artículo 14 y 16 constitucional. Y te subrayo, Hernán, que es muy importante para tu auditorio. El senador Martí Batres no me dejará mentir. El combustóleo bajo la iniciativa preferente se despachará antes de la energía solar y eólica. Ahí tiene el listado del despacho. Si las cosas fueran como él las menciona, no como dice la iniciativa, sino como él las menciona, no habría tanto dilema. El problema es que ni él mismo quiere leer la iniciativa al aire porque sabe que dice lo que dice. El combustóleo por adelante de las energías renovables. Eso está mal. Primero te pregunto, ¿estamos ante un gobierno expropiador? ¿No es un poco, incluso, bueno, yo diría que también esta expresión de Carlos Salazar podría tener una carga ideológica? ¿Cómo ves que le llame expropiación indirecta? En realidad, es lo que te iba a decir. En realidad, la expresión de Carlos Salazar es una expresión netamente ideológica y corresponde pues a una visión. Es muy respetable su visión, pero no corresponde a la realidad. Este gobierno no ha expropiado a ninguna empresa privada, no ha hecho ninguna nacionalización, expropiación, ni nada por el estilo. Sí busca darle prioridad al interés nacional. Ese sí es un punto muy importante. La expresión de Carlos Salazar no corresponde a la realidad. Sí se busca que los particulares no desaparezcan en su actividad, pero sí se ajusten a reglas que corresponden al interés nacional. Hay que colocar el interés general, el interés nacional por encima de los intereses particulares y acabar con las situaciones de simulación también. Entonces se busca que haya reglas en esos modelos de generación de energía eléctrica también, que no generen simulación y que produzcan mercados paralelos que estén fuera de las reglas dominantes. Bien, Hernán Salinas. Se respeta a los particulares, pero también se busca que se respete a la empresa pública, porque a la que no se está respetando actualmente es a la empresa pública de electricidad. Eso no es cierto. A ver, yo diría que se quedó corto Carlos Salazar. Esto es peor que una expropiación. Y te voy a decir por qué es peor que una expropiación. En una expropiación, por lo menos, hay una indemnización de por medio. Lo que está planteando el presidente en estos artículos transitorios, que ya señaló atinadamente mi compañero, el diputado Enrique Ochoa, lo que está de facto expresando es que la Comisión Reguladora de Energía va a poder rescindir estos permisos o echar abajo estos permisos de autoabasto sin que medie ninguna indemnización ni ninguna cuestión. Es peor que una expropiación lo que está planteándose en estos transitorios. Y el costo para el país y el costo que representa que las inversiones que se han hecho, que son millonarias, multimillonarias, por parte de muchas empresas para poderse autoabastecer de energía ante una situación de facto que era necesaria para poder operar, va a quedar sin efecto. Entonces, la verdad, creo que se quedó corto y esta situación, insisto, tiene graves consecuencias económicas. Peor que una expropiación, Martí Batres, dice el diputado Hernán Salinas. ¿Qué te sugieren estas palabras? Peor que una expropiación es la expropiación inversa que realizaron. En realidad, a quien expropiaron fue a la Comisión Federal de Electricidad. Ellos pisotearon la Constitución y comenzaron el proceso de privatización de la electricidad, incluso mucho antes de la reforma constitucional de Peña Nieto. Ya desde el sexenio de Carlos Salinas empezaron esta privatización y lo hicieron a través de la Ley del Servicio Público Eléctrico. Por ahí la indujeron y no reformaron la Constitución. Ellos pisotearon, decían hace rato que este gobierno pisotea la Constitución. No, ellos pisotearon la Constitución. Y por otro lado también... Yo no digo, lo dice la Corte.
quienes cambiaron las reglas fueron ellos y quienes pisotearon la Constitución fueron ellos. Lo que está haciendo este gobierno es ceñirse a lo que marca la Constitución. Que, por cierto, la Constitución fue reformada para permitir esta privatización parcial, pero no fue una reforma total, o sea, no fue una privatización total. La propia Constitución señala que no se constituye en monopolio la actividad del Estado. Bien. Que tiene bajo cargo el control exclusivo y la planeación del proceso de producción eléctrica y el servicio. Bien, senador, de la distribución de la electricidad. Se nos terminó el tiempo. Les pido una muy breve conclusión, 30 segundos cada uno. Enrique Ochoa, por favor. Hay que impulsar que la energía eléctrica del país sea suficiente, de bajo costo y amigable con el medio ambiente. Para ello se requieren incorporar los avances tecnológicos que tiene el mundo para generar energía eléctrica de mejor manera. Todo ciudadano tiene el derecho de producir y de consumir su propia energía limpia. Esta iniciativa preferente que se ha presentado va en contra de ese derecho y en contra del avance que está teniendo el mundo. Por supuesto que el Estado es el rector del sector eléctrico nacional, así lo establece la Constitución. Pero la generación y la comercialización son actividades abiertas a la participación de todos los sectores de la sociedad protegidas por la Constitución. Así funcionan los sistemas eléctricos de todo el mundo. Bien. Primero, yo no digo que Morena está pisoteando la Constitución. Ya lo dijo la Suprema Corte, la sala que resolvió la inconstitucionalidad de los acuerdos del año pasado, dijo que eran inconstitucionales. Entonces ahí ya fue un órgano independiente autónomo, como es el Poder Judicial de la Federación, quien lo dijo. Y en segunda instancia, recalco, la iniciativa del presidente lo único que va a generar es que el precio de la energía suba, tengamos mayor contaminación y evidentemente atiende una agenda exclusivamente ideológica, política, con miras al proceso del próximo mes de junio, y por ello se presenta en este momento. Pero estoy seguro que así como se cayeron los acuerdos, se va a caer esta reforma en su caso